El primer ser humano que formuló las tácticas de subversión fue el filósofo chino de nombre Sun Tzu. Y tras mucha meditación dijo que para implementar políticas estatales de forma bélica es muy contraproducente, barbárico e ineficiente luchar en el campo de batalla. Ya sabéis, la guerra es la continuación de las políticas estatales. Si quieres implementar exitosamente tus políticas estatales e intentas hacerlo luchando, esta es la forma más estúpida de hacerlo. El arte de la guerra más sofisticada no es luchar en absoluto, pero subvertir cualquier cosa de valor en el país de tu enemigo. Subvertir de tal manera que llegado el momento la percepción de la realidad de tu enemigo está tan mal que no te percibirá como un enemigo. Y vuestro sistema, vuestra civilización y vuestras ambiciones vean a vuestro enemigo como una alternativa, que aunque no sea deseable, al menos será algo factible. Mejor rojo comunista que muerto. Ese es el propósito definitivo, el último paso de la subversión, después del cual podrás conquistar al enemigo sin tener que disparar una sola bala. Si la subversión es exitosa. Esto es lo que significa subversión. Básicamente consiste en 4 periodos en el tiempo. Empezamos por aquí y vamos hacia abajo en el tiempo. Este es el punto de inicio. El primer capítulo de subversión es el proceso que llamamos sencillamente desmoralización. Es simple entender lo que significa. Desmoralizar a una sociedad toma entre 15 y 20 años. ¿Por qué 15 o 20 años? Este es el tiempo suficiente que toma educar a una generación de estudiantes o niños. Una generación, el tiempo de vida que le toma a un ser humano o persona que es dedicado a estudiar y moldear la visión, la ideología y la personalidad. Ni más ni menos, por lo general toma entre 15 y 20 años. ¿Qué es lo que incluye? Incluye influencia de diferentes formas, infiltración, propaganda, contactos directos. Realmente no importa, pero luego las describiré, en varias áreas donde la opinión pública se formula o moldea. Religión, sistemas educacionales, vida social, administración, sistemas de aplicación de las leyes. A veces cuando describo todos los métodos, los estudiantes me hacen preguntas. ¿Me puede asegurar que esto es el resultado de la influencia soviética? No necesariamente. Verás, las tácticas de subversión de las que hablo son muy similares a las de un arte marcial japonés. Si alguno de vosotros estáis familiarizados con esta táctica, puede que os resulte familiar. Cuando el enemigo es más grande y pesado que tú, sería muy doloroso resistir un golpe directo. Si una persona muy pesada quiere golpearme en la cara, sería muy ingenuo y contraproducente tratar de detener su embestida. En el arte marcial de los chinos y japoneses, el judo nos dice qué hacer. Hay que evitar el golpe, agarrar el puño y dejar que continúe el movimiento, en la misma dirección que iba originalmente, hasta que el enemigo se estrelle contra la pared. Lo que ocurre aquí es que el país que nos interesa obviamente hace algo mal. Si es un país libre y democrático, porque hay muchos movimientos diferentes dentro de la sociedad. Como en todas las sociedades, hay gente que está en contra de la sociedad. Ya sean simples criminales, personas en desacuerdo ideológico con las políticas estatales, enemigos conscientes o personas simplemente psicóticas que están en contra de todo. Y finalmente tenemos un pequeño grupo de agentes que trabajan para que una nación extranjera, comandos, subvertidos y reclutados, sí. En el momento que todos estos movimientos sean
redirigidos en una misma dirección, ese es el momento de agarrar ese movimiento y continuarlo, hasta que el movimiento fuerce a toda la sociedad hacia el colapso, la implosión, la crisis. Esa es exactamente la táctica del arte marcial. Nosotros no detenemos al enemigo, le dejamos seguir, le ayudamos a seguir en la dirección que nosotros queremos que siga. Estas son las áreas de aplicación de la subversión. Lo que significa exactamente en el caso de la religión, destruirla, ridiculizarla, reemplazarla por varios cultos sexuales que hagan que la atención de la gente y su fe o ingenuidad realmente no importa, simplemente tienen que aceptar que se erosione el dogma religioso, lentamente erosionado, y alejarlo del propósito supremo de la religión, el cual es mantener a la gente en contacto con un ser superior. Eso ayuda al propósito. Entonces las organizaciones religiosas previamente aceptadas pasan a ser reemplazadas por organizaciones religiosas falsas. Distraer la atención de la gente del tema verdadero y atraerlo hacia temas falsos, distintos. Educación, distraerlos de aprender algo que sea constructivo, pragmático y eficiente. En vez de matemáticas, física, lenguas extranjeras, química, enséñales historia de guerra urbana, comidas naturales, comida doméstica, su sexualidad. Cualquier cosa siempre y cuando los distraiga. Vida social, reemplazar las instituciones y organizaciones establecidas tradicionalmente por organizaciones falsas. Quítale la iniciativa a las personas, quítales la responsabilidad de esos nexos establecidos naturalmente entre individuos, grupos de individuos y la sociedad, y reemplazarlos por cuerpos, organizaciones creados artificialmente. En vez de vida social y amistad entre vecinos, establece instituciones de trabajadores sociales. Personas que están en la nómina ¿de quién? ¿La sociedad? No, de la burocracia. Estructura de poder. Los cuerpos de administración naturales, los cuales tradicionalmente son elegidos por la mayoría de la gente, o nominados por líderes elegidos por la sociedad, serán activamente sustituidos por cuerpos artificiales, cuerpos, organizaciones o grupos de personas que nadie ha elegido nunca. De hecho, no le gustan en absoluto a la mayoría de personas. Pero aún así existen. Uno de esos grupos son los medios de comunicación. ¿Quién los eligió? ¿Cómo es que tienen tanto poder? Un poder casi monopolístico sobre vuestras mentes. Puede violar vuestra mente, pero ¿quién los eligió? ¿Cómo es posible que tengan el descaro de decidir lo que es bueno y lo que es malo? Sobre la persona que vosotros habéis elegido, el presidente de esta administración. ¿Quién diablos son ellos? Las estructuras de poder son lentamente erosionadas por parte de los cuerpos y grupos de personas que no tienen ni calificación ni la voluntad de la gente para estar en el poder. Pero aún así tienen el poder. El siguiente paso es la desestabilización. Otra vez esta palabra se define sola. Para desestabilizar todas las relaciones, todas las instituciones aceptadas y organizaciones en el país de tu enemigo. ¿Cómo lo hace? No tienes que mandar un batallón de agentes del KGB para bombardear los puentes, no. Sencillamente dejas que lo hagan ellos mismos. Aquí hablamos de radicalización. En el estado de desestabilización no podemos entrar en el conflicto. Incluso en una familia, el marido y la mujer no pueden decidir cuál es mejor. El marido quiere que los niños coman en la mesa y la mujer quiere que el hijo corra por la habitación y tire la comida por el suelo. No pueden llegar a un acuerdo, a menos que empiecen a pelear. Es imposible alcanzar un compromiso constructivo entre vecinos. El proceso de desestabilización generalmente lleva directamente al proceso de crisis. En el caso de las naciones desarrolladas, que es el área donde yo trabajaba,
El proceso empieza cuando los cuerpos de poder legítimos, la estructura social, colapsa. Ya no pueden funcionar. En vez de eso, tenemos cuerpos artificiales inyectados en la sociedad, como por ejemplo comités no electos. ¿Recuerdan que estuve hablando de ellos aquí? Trabajadores sociales que no son elegidos por la gente, medios que se autoproclaman dueños de vuestras opiniones. Algunos grupos extraños que clamaban saber dirigir la sociedad hacia el futuro. Por lo general no tienen ni idea, solo les importa acaparar la nación para vender su propia mezcla de ideología o mezcla de religión e ideología. Aquí tenemos todos estos cuerpos artificiales reclamando poder. Si les niegan el poder, lo toman a la fuerza. En el caso de Irán, por ejemplo, de repente aparecieron comités revolucionarios. ¿Qué tipo de revolución? No había ninguna revolución todavía, pero aún así tenían los comités. Tomaban el poder del juicio, tenían el poder de ejecución, tenían el poder de la legislación y el poder judicial. Todos ellos combinados en una sola persona, a veces un intelectual de medio pelo, graduado de Harvard o Berkeley. De repente vuelve a su país y se cree que tienen todas las respuestas para los problemas sociales y económicos. La crisis es cuando una sociedad ya no puede funcionar productivamente. Obviamente colapsa, de ahí la palabra crisis. Todo podría ser detenido aquí mismo, seas un experto o un inepto. Solo toma un paso, una cosa muy importante que hacer. No tienes que expulsar a todos los agentes del KGB de Washington, D.C. La solución más difícil y a la vez simple contra la subversión empieza aquí e incluso antes. Al traer de vuelta a la sociedad hacia la religión, algo que no puedes comer o tocar o ponerte encima, para algo que gobierna a la sociedad la hacen moverse y ser preservada. Así que la solución contra la subversión ideológica, aunque sea extraña, es muy simple. No tienes que disparar personas, no tienes que apuntar cohetes o misiles de crucero contra los cuarteles generales de Andropov. Simplemente tienes que tener fe y prevenir la subversión. En otras palabras, no ser una víctima de la subversión. No trates de ser la persona que en el judo está tratando de golpear al enemigo y es atrapada por el puño. No golpees así, golpea con el poder de tu espíritu y tu superioridad moral. Si no tienes ese poder, estás a tiempo de desarrollarlo. Y esa es la única respuesta.